18 de agosto del 2022, qué gusto saludarles amigas y amigos, bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Nosotros vamos a tener importante información para compartirla con cada uno de ustedes. Antes saludamos con nuestro compañero Felipe Espinosa. ¿Qué tal, Feli? Muy buenas noches. Hola, Vero, amigos televidentes, tengan todos ustedes una excelente noche y como siempre agradecerles por permitirnos ingresar hasta sus hogares. Todos los días venimos recargados de información. Hacemos una invitación también para que nos puedan sintonizar a través de www.eltelegrafo.com.es, Radio Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Y ahora, ¿qué les parece? Sí, enseguida vamos a revisar los titulares de la jornada. Pruebas rápidas para el COVID-19 ya están disponibles en farmacias del país. Un tanque de diésel con 10.000 galones se impactó en una vivienda al sur de Quito. Dictan prisión preventiva para alias Morado por el atentado en Cristo del Consuelo. Conozca al niño de Praga, el santo de los migrantes que llegan a Estados Unidos, en un informe especial. En lo internacional, Cuba descarta identificar restos de 14 muertos en incendio de tanques de petróleo. Y en los deportes, Richard Carapaz será el líder del Ineos en su grupo y será la última gran vuelta con el equipo. Vamos enseguida con el detalle de las noticias, amigos. Darío Arturo Che, alias Morado, fue procesado por presunto tráfico ilícito de armas de fuego, municiones y explosivos. Además, un juez de garantías penales de Guayaquil dictaminó una orden de prisión preventiva en su contra. Alias Morado fue capturado el miércoles en una vivienda ubicada en la cooperativa Rebeldes del Pantano, en el sur de la ciudad de Guayaquil, por estar vinculado con el atentado terrorista en Cristo del Consuelo. El integrante de la organización Las Águilas confesó su participación en el acto delictivo que cobró la vida de 5 personas. Y vamos con buenas noticias para el puerto principal porque un contingente de 200 nuevos policías llegará a Guayaquil para custodiar la ciudad. Esto en el marco del estado de excepción suscrito para combatir a la delincuencia y el crimen organizado. Los uniformados serán alojados en el Centro de Atención Municipal Integral de la Trinitaria en el sur de la ciudad. Allí no solo pernoctarán, sino que también recibirán alimentación. Los policías que llegan a la urbe son parte de los operativos Explorer, que tienen como fin intensificar las acciones durante el estado de excepción. Atención, amigos, una amenaza de bomba se reportó en las oficinas del SNAI ubicadas en la avenida Orellana y 9 de octubre en el norte de la ciudad de Quito. Al lugar acudieron unidades antiexplosivos quienes evacuaron al personal administrativo, realizaron un barrido interno y externo, así como también a los vehículos que se encontraban en el interior de esta dependencia. Finalizado el procedimiento, se determinó que se trató de una llamada falsa y de una falsa alarma. Ventajosamente se corroboró que esta ha sido una llamada falsa. En este momento las personas que trabajan en el interior de esta dependencia van a continuar realizando sus actividades normales. Vamos a proceder a realizar las investigaciones pertinentes para identificar la autoría de la persona que llamó al ECU 911, obviamente indicando y generando este tipo de alerta. Continuamos con la información, amigos televidentes. Del Gabinete Sectorial de Seguridad se reunió por segunda ocasión para abordar las acciones que se toman en Guayaquil, Durán y San Borondón en el marco del estado de excepción. Las autoridades lamentaron una ausencia importante en la sesión. Cristo del Consuelo es la prioridad dentro del estado de excepción decretado por el gobierno. En la segunda sesión del Gabinete Sectorial de Seguridad se compartieron los resultados de 5 días de acciones efectuadas por la Fuerza de Tarea Conjunta. Se han ejecutado aproximadamente 4.500 operativos. Se han tomado detenidos a 66 personas. Cada día se coordinarán esfuerzos en los 3 cantones del estado de excepción, donde se han desplegado 1.800 militares y 300 policías. Cada semana tendremos un gabinete de seguridad que seguirá evaluando los resultados del trabajo de la Fuerza de Tarea Conjunta entre Fuerzas Armadas y Policía Nacional.
La información entregada públicamente sobre el atentado en Cristo del Consuelo aún es genérica porque las autoridades prefieren no dar detalles hasta tener evidencia suficiente. Sin embargo, las investigaciones no se detienen. Mientras se desarrollan los eventos y se desarrolla la flagrancia, se han realizado algunas acciones judiciales como allanamientos, seguimiento de algunos datos, vehículos, informaciones. En la gobernación del Guayas se llevó a cabo esta segunda sesión del gabinete, pero con una ausencia considerable que lamentó el gobierno. Había sido convocado, invitado la alcaldesa de Guayaquil. Yo lamento que no haya asistido ni ella ni su delegado para conjuntamente determinar acciones más específicas en torno a lo que Guayaquil requiere en términos de seguridad. 5 personas fallecieron por la explosión en Cristo del Consuelo, donde 8 ciudadanos han sido aprehendidos. Uno de ellos es Alias Morado, quien ya tiene prisión preventiva. Lautaro Andrade, Noticias 7. Al sur de la capital, en el sector de la Nueva Aurora, un tanquero de gasolina se chocó contra un local comercial, aunque afortunadamente no hubo víctimas mortales. Nuestra compañera Manuela Bedón acudió al lugar para reportar lo sucedido. La mañana de este 18 de agosto se registró un accidente de tránsito en el sur de Quito, un estrellamiento de un tanquero de gasolina contra una vivienda. Los moradores del sector que estuvieron en el momento del siniestro cuentan que vieron al conductor tratar de evitar chocar con un camión de gas. Yo pienso que hizo una buena maniobra de irse para allá, porque son solo cosas materiales, porque vidas humanas no, y el semáforo estaba en rojo. Bolívar Casa estaba trabajando el momento del siniestro y fue uno de los ciudadanos que ayudaron al chofer a salir del vehículo. De un compañero de aquí también, de los mismos tanqueros, trajeron una gata especial, le movieron y le sacaron. Y el señor ya lo que le mueve así el volante, se mueve ya. Ahí dio la vuelta, movió la cabeza. Y yo lo único que le dije, tranquilo, está bien, está consciente, dijo, me movió la cabeza así. Marco Rodríguez, jefe 2246 de la Agencia Metropolitana de Tránsito, explica que el tanquero habría salido de cargar combustible en el Beaterio y se dirigía en dirección a Tambillo, cuando se estrelló con otro tanquero de menor longitud. Evidentemente la causa sería que el señor, por evitar un incidente mayor con el vehículo que estaba estacionado en la parte de adelante, ya que el vehículo realizó una maniobra indebida, trata de esquivarlo y por eso se estrella con la vivienda. El cuerpo de bomberos está realizando la contención para poder pasar el diésel del tanquero accidentado, para posteriormente poderlo sacar de la vivienda y evitar cualquier tipo de accidente. Estamos realizando solamente las maniobras de contención del combustible y descarga de los vehículos para que no pueda existir ni una chispa ni unos gases tóxicos que puedan darse una combustión. Manuel Gallegos, jefe de la Unidad Distrital Sur del Cuerpo de Bomberos, explica que la vivienda impactada sufrió daños estructurales. Eso quiere decir que de ley la casa tiene que tener reforzamiento en sus estructuras principales, pero como Cuerpo de Bomberos vamos a dejar apuntalado para que la estructura no vaya a caer y que vengan personas técnicas y a que digan qué remediación la pueden hacer. Producto del siniestro, solamente el conductor del vehículo resultó herido. Fue estabilizado en el lugar y luego trasladado a un centro de salud cercano, donde se recupera de sus golpes. Manuela Bedón, Noticias 7. Mucha atención, amigos televidentes. El canciller Juan Carlos Holguín, a través de su cuenta de Twitter, informó del fallecimiento del exministro de Relaciones Exteriores, Luis Valencia Rodríguez, quien tuvo una reconocida carrera en el servicio diplomático donde ocupó importantes cargos a nivel nacional e internacional. Luis Valencia Rodríguez fue nombrado canciller de la República en el gobierno del exmandatario Osvaldo Hurtado Larrea. En otro tema, amigos televidentes, desde este 20 hasta el próximo 24 de agosto arranca la segunda fase de traslados de instituciones educativas fiscales. En la siguiente nota le vamos a explicar exactamente cómo usted puede realizar este proceso. Preste atención, por favor. Desde este 20 hasta el 24 de agosto arranca la segunda fase de traslados de instituciones educativas fiscales para todos los estudiantes que necesitan hacer un cambio de domicilio para el régimen Sierra Amazonía. Los representantes podrán hacer el trámite a través de la web. Los pasos para poder realizar este procedimiento son los siguientes: ingresar a la página juntos.educacion.gov.es, seleccionar la opción Traslados fiscal a fiscal, seleccionar la opción Traslados en línea y escoger el régimen Sierra. O también pueden hacer
hacerlo llamando al 1-800-EDUCACION. Los requisitos para el traslado son los siguientes: los números de cédula del estudiante, los números de cédula de los representantes y una planilla del servicio básico para ubicar geográficamente al estudiante con la unidad educativa más cercana a su domicilio. Natalia Hunda, subsecretaria de Educación, explica que quienes tengan problemas de conectividad podrán acercarse a los distritos para poder realizar el proceso. Pueden acceder de lunes a viernes de 8 a 17 horas por cualquier duda o porque no pueden acceder al sistema o porque no tiene internet la familia. Pueden acercarse al distrito, a todos los distritos, y ahí les orientarán y les apoyarán para ingresar al sistema. El inicio de actividades escolares Sierra Amazonía se tiene previsto que sea este 1 de septiembre del 2022. Manuela Bedón, Noticias 7. Y el Patronato Municipal San José hizo un segundo llamado para la implementación y administración de 108 centros de desarrollo infantil que beneficiarán a más de 4.000 niños alrededor de todo el distrito metropolitano de Quito. Como si estuviésemos en la casa de un cuento. Estos muebles pequeñitos nos dicen que estamos en un lugar destinado a los más chiquitos. El lugar se abruma con su alegría y canciones y nos dicen que están aquí. Se trata de una parte del grupo de niñas y niños beneficiarios del trabajo que realiza el Patronato Municipal San José. Para garantizar el cuidado efectivo de los niños y de las niñas. Al momento, está vigente el segundo llamado al proceso de implementación y administración de centros de desarrollo infantil. Esto es una convocatoria a personas jurídicas sin fines de lucro. Eso es un tema muy importante. ¿Y esto por qué? Porque estamos pensando desde el lado de la responsabilidad para la ejecución de todo el programa y segundo, la capacidad operativa. El objetivo del proceso es lograr que 108 CDI operen integralmente alrededor de todo el distrito metropolitano de Quito. La idea es que nosotros demos el servicio más o menos a 4.000 niños y niñas aproximadamente que se van a beneficiar de los centros de desarrollo. Para lograrlo, los oferentes interesados deberán revisar las bases de postulación en la página web www.patronato.quito.gov.es. Y claro, dentro de estos centros de desarrollo se van a desarrollar muchas cosas que van a permitir que la estimulación de los niños y de las niñas, ¿no? Actualmente los menores de 1 a 3 años son atendidos de forma domiciliaria por 166 parvularias. Yo contenta, pues agradecida de que este apoyo sobre la comunidad y deben seguir más con este proyecto. La respuesta responsable y oportuna a esta convocatoria dará paso a la apertura de nuevos centros de desarrollo infantil para atención a niños en situación de vulnerabilidad. María José Rosas, Noticias 7. Mucha atención, amigos. El fenómeno de la migración no es nuevo, pero en los últimos años la cifra de personas ecuatorianas que emprenden un viaje irregular hacia Estados Unidos ha aumentado. Tendremos un especial de nuestra compañera Andrea Orbe cuando regresemos de la pausa. Ya volvemos. Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y también en Twitter. Además, recuerda que somos retransmitidos por Pública FM Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1, Loja 90.5, Pública FM. Migración, un dolor invisible, amigos televidentes. Vero y amigos, un tema complicado para los ecuatorianos que ha ido aumentando en los últimos días. Esta migración no regularizada, no regular, ha ido creciendo con el pasar de los días. Y sobre todo a los Estados Unidos, Feli, ha aumentado muchísimo, convirtiéndose en una nueva ola según las autoridades y en específicamente hablando del Viceministerio de Movilidad Humana. Ahora, ¿cómo entender esta nueva escalada? ¿Qué es lo que está sucediendo? Seguramente hay factores económicos, sociales, el tejido social también está bastante afectado por muchísimas razones, pero vamos enseguida a conocer un poco más acerca. Y siempre con una visión de mejorar la calidad de vida de sus familiares. Lo que están a punto de escuchar
Es un audio real. No vemos nada, estamos adentro de una pipa. No tenemos oxígeno. Migrantes que se dirigían hacia Estados Unidos, encerrados en un camión, tratan de pedir auxilio. Somos como 80 personas. Por más de que las autoridades emprendieron una búsqueda exhaustiva, no lograron encontrarlos. ¡Ayuda! ¡Bendito Dios! El suceso del audio pertenece a una noticia de febrero del 2021. En el 2022 volvió a surgir, pues lo relacionaron erróneamente con la tragedia más grande que se ha vivido en los últimos años en la frontera de México y Estados Unidos. 53 migrantes murieron al haber sido abandonados por un coyotero que los dejó encerrados en un camión en medio del extremo calor. Son muchas vicisitudes las que enfrentan las personas. Si toman la alternativa de cruzar por el desierto de Arizona, son altísimas temperaturas, tienen que recorrer muchos kilómetros hasta lograr cruzar la frontera. En ninguna de las dos tragedias se confirmó la presencia de migrantes ecuatorianos. Sin embargo, ellos también, en su afán por cruzar la frontera, se tienen que exponer a muchísimos riesgos. Uno de ellos, el transporte en este tipo de camiones. Aquí en la ciudad de Quito, a 17 grados centígrados, ya dentro de este camión y con las puertas abiertas, se siente muchísima sofocación. Ahora ustedes imagínense el mismo escenario con las puertas cerradas, lleno de personas a más de 30 grados centígrados. Que ahí viene algo que es gravísimo, que se llama el golpe de calor. Va a dañar mi sistema cardiovascular, neurológico, renal, haciendo un daño multiorgánico, y obviamente esto nos va a llevar a un deterioro progresivo muy rápido hasta llegar a la muerte. Son pocos, por no decir ninguno, los que llegan sin ser ultrajados al otro lado. Otros son deportados. Hay en la lista muchos desaparecidos e incluso otros mueren en el intento. No son solo números, todos ellos tienen rostro y una historia detrás. Una de las últimas tragedias registradas de un ecuatoriano enlutó a una familia en Sucúa, en Morona, Santiago. El cuerpo de Franklin Guamán, de 26 años, fue ubicado este agosto en estado de descomposición en el desierto de Nuevo México, en Estados Unidos. Él estuvo reportado como desaparecido por varias semanas. Y no es el único. Autoridades mexicanas confirmaron este martes 16 de agosto la muerte de 8 migrantes, entre ellos 3 de Ecuador. William Murillo, de la firma 1800 Migrantes, tiene más datos. En este 2022 ya están confirmados 6 ecuatorianos fallecidos en lo que va del año y 3 personas que están desaparecidas. Asumimos que tendremos más porque estamos en plena época de verano. El fenómeno de la migración en el Ecuador no es algo nuevo, pero según la viceministra de Movilidad Humana, ahora hay una nueva ola. Una vez que algunos países de Centroamérica y de América del Norte, como México, impusieron visa a los ciudadanos ecuatorianos, decreció en cierta medida el número de emigrantes ecuatorianos que intentaban cruzar la frontera. No obstante, en los últimos meses hemos visto un incremento del número de deportaciones. El número de retenidos en la frontera también ratificaría esa afirmación. Solo en el segundo trimestre de este año ha habido más de 3,000 por mes, lo que supera los datos registrados antes de la pandemia. Lamentablemente hay provincias del centro del país, como la provincia de Chimborazo, y las provincias del Austro, como Cañar y Azuay, de donde muchas personas salen. Sin embargo, Tungurahua no está lejos de presentar el mismo problema. En la parroquia rural de Ambatillo, las calles lucen vacías. Hay casas en ventas de quienes habrían viajado de la misma forma. Ahí no hay quien no conozca a alguien que ha pagado para realizar el viaje. Hace una semana llegó unos parientes míos sufriendo tanto por una decisión que tomaron en salir de aquí y verse su mejor vida. Sí, se fue el papá, la mamá, los 2 hijos del papá de 40 años, la esposa 38, una hijita de 15 y una de 9.
Pero ¿qué es lo que hace que un ciudadano decida pagar de entre $10,000 a $30,000 para ir hacia lo desconocido? Nos trasladamos hasta Cuenca para hablar con las hermanas de Graciela Peralta Bonilla, quien desapareció en este viaje en septiembre del 2021. Ellas cuentan su testimonio. A lo mejor ella se sentía desesperada, como le digo, ella intentó ponerse un negocio, como le digo, llevaba contabilidades aparte, al menos ya a la edad que muchas veces pasamos de los 35 y ya no encontramos trabajo, y como ella se quedó lamentablemente en esta situación, entonces yo creo que eso le dio ya la última salida. Y si usted piensa que es un caso aislado, basta con visitar una capilla ubicada a 20 minutos de la vía Cuenca-Azogues para mirar cuántas personas le rezan al santo pidiéndole el milagro de pasar al otro lado. Alrededor de esta capilla se pueden encontrar miles de placas que agradecen por haber llegado a Estados Unidos, al niño de Praga o al niño viajero, que también se lo denomina así. No obstante, nadie se salva de los peligros del viaje. Mis sobrinos que fueron hace un año les costó $50,000 por lo que les robaron 2 veces. Desde el gobierno se han emprendido acciones para frenar la escalada de migrantes. ¿En qué consiste? Buscar alternativas con países desarrollados, como por ejemplo España, Australia, los Estados Unidos, Canadá, para que exista la posibilidad de que las personas trabajen regularmente por un tiempo determinado y luego retornen al país. La Fiscalía, de su lado, hace un llamado a denunciar. La ley, dicen, ampara a la víctima. Los migrantes están exentos de una responsabilidad penal en vista justamente de que se pueden vulnerar sus derechos. O sea, más allá de que existe este pago, este acuerdo y demás, se los considera víctimas bajo estos 2 presupuestos. No hay oportunidad que merezca tal peligro. No hay oportunidad que cueste el valor de una vida. Con postproducción de José Luis Gualotuña, Andrea Orbe, Noticias 7. ¿Quién no ha vivido un dolor de esta forma? ¿O quién no conoce una familia que ha vivido desde su núcleo este tipo de dolor tan fuerte? Y es importante decirlo que no es un problema que se vive desde hoy, desde hace un año, viene hace décadas. Y es importante también conocerlo, que tiene que erradicarse lo más pronto posible. No podemos permitir que más familias se pierdan en este intento de cruzar la frontera por querer dar a su familia un mejor futuro. Y por otra parte, también es importante que las autoridades pongan el mayor peso de la ley hacia estas mafias, hacia esas bandas de coyoteros que se aprovechan de la ingenuidad y un poco de la necesidad de nuestros compatriotas para trasladarles en situaciones infrahumanas. Vemos casos realmente complicados, vemos situaciones de fallecimientos, vemos situaciones realmente que vulneran los derechos humanos a nivel de toda índole. Y es por eso entonces un llamado muy importante de concienciación, no solamente a la sociedad civil, sino también a las autoridades para que puedan aplicar el peso más duro de la ley en este tipo de trata de personas o de coyotero. Vero, y tengo una pregunta rapidita, porque tal vez las consecuencias de la migración de la década de los 90, de los 2000, con el tema de la dolarización, se las está viendo ahora, con una juventud que no fue criada en un núcleo de familiar cercano. Así es, todo se cosecha, lamentablemente. Pero bueno, nos queda la reflexión y, amigos televidentes, continuamos con más. Muchísimas gracias, Vero. Amigos televidentes, cambiamos de tema, porque la jueza María del Carmen Salazar fijó para el 22 de agosto la audiencia de la acción de protección presentada por la expresidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, quien argumenta que se vulneraron sus derechos cuando fue destituida como titular del Parlamento el 31 de mayo del presente año. Con esta diligencia, Llori intenta por vía judicial recuperar su cargo. Atención, amigos, desde este jueves ya están disponibles las pruebas de antígenos de COVID-19 en 2 cadenas de farmacias de Quito y Guayaquil. Estos tests se deberán registrar en una página web del Ministerio de Salud a través de un código QR. $7.99 es el precio de las pruebas rápidas de antígenos para detectar la COVID-19, que ya están a la venta en 2 cadenas de farmacias. Es una prueba unidosis, hisopado, es una prueba rápida, en 15 minutos ya tiene el resultado.
es igual que una prueba de embarazo, le da el positivo o negativo. Al momento los test están disponibles solo para Quito y Guayaquil y la próxima semana se distribuirán en el resto del país. Además, se realizarán campañas para explicar el funcionamiento de las pruebas y así evitar falsos negativos. Son unas pruebas sumamente efectivas, son iguales que las de laboratorio y hay un mínimo margen de error de que salga un falso negativo. Esta es la prueba de COVID-19 que usted podrá encontrar en 2 cadenas de farmacias del país. Al momento, este producto únicamente es de una sola dosis. Para realizarse la prueba, primero usted deberá introducir el hisopo en los 2 orificios nasales, inclinando la cabeza. Posteriormente, mezclar la muestra con el líquido que incluye el test y vertir las gotas en la prueba. En 15 minutos tendrá el resultado, mismo que podrá ser positivo, negativo o inválido. Cuando tú compres la prueba, en la factura te va a salir el código QR para que tú puedas registrar el resultado de la prueba y así el ministerio pueda tener ese control. Al escanear el código QR se dirigirá a una página del Ministerio de Salud donde deberá registrar la información del paciente como nombre, número de cédula, dirección, provincia y el resultado del test. La ciudadanía ve con buenos ojos la venta libre de estas pruebas. Me parece que es una fantástica iniciativa de parte del gobierno, porque así nos podemos cuidar nosotros y no gastar tampoco tanto como en los laboratorios, ¿no? Así me parece muy bueno, así ya sería más fácil también para uno directo venir a la farmacia. Aunque también tienen dudas de su aplicación. Que no sabría hasta qué punto hay que llegar con el palito, ¿no? La prueba incluye una funda hermética para colocar los residuos que se podrán depositar en un basurero. Edison Saavedra, Noticias 7. Y en el mismo tema aún se espera la venta de la prueba de autodetección de COVID en las farmacias de Guayaquil. Los ciudadanos reconocen la importancia de tener acceso a estos exámenes. La expectativa es latente. Todos reconocen lo positivo de la medida. Sí, me parece bien. Está bien porque nos ahorra de ir a un hospital a gastar más dinero. Está bien. Ayudaría mucho al ciudadano en común, que no puede trasladarse a cualquier centro de salud por X o cualquier circunstancia y pueda tener más cerca la posibilidad de adquirir ese tipo de pruebas. Sí, me parece bien. Ajá. O sea, porque igual así uno puede prevenir, pues, que si tiene COVID o no. Reconocer si se está contagiado con COVID-19 es posible con una prueba de autodetección. El Ministerio de Salud Pública dispuso su venta en algunas cadenas farmacéuticas, pero en ciertas distribuidoras aún están en proceso de abastecimiento. El que está permitiendo de consumo libre o el de uso libre en la farmacia no tiene para permisos de reposos médicos o ausentismo laboral. Las autoridades de salud también trabajan en un aplicativo para que los ciudadanos puedan registrar el resultado de la prueba. El Ministerio de Educación no realizará una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre la aplicación de la Ley de Educación Intercultural respecto a la equiparación salarial de los docentes. Lo que sí se planea consultar son los requisitos para quienes busquen ingresar al magisterio. El Ministerio de Educación desmintió que se pretenda realizar una consulta a la Procuraduría General del Estado sobre la equiparación salarial de docentes, tal como lo anunció la Unión Nacional de Educadores. Esta cartera de Estado asegura que se busca generar confusión entre los maestros. Entendemos que de hecho exista un interés de uno de los 14 gremios que existen en el magisterio en generar confusión entre los docentes, entre los 160,000 docentes del magisterio, más aún en un año electoral. Además, se asegura que una consulta no implica la modificación de la ley. Las consultas del procurador no pueden cambiar el contenido de la ley existe, la ley establece claramente quién entra y quién no entra en cada una de las categorías. Eso no lo decidió el Ministerio de Educación. De todas maneras, sí se realizarán consultas al organismo, puesto que más del 90% de la Ley de Educación Intercultural fue reformada. Una de ellas está relacionada para quienes busquen entrar al magisterio. Porque la base de elegibles, que sigue permanente y que se amplió, integran ciertos profesionales que no tienen título en educación y que ahora, por ejemplo, claramente, si es que aplicamos la ley como tal, no aplicarían a los concursos, porque la ley está diseñada solo para docentes
profesionales con título en educación o de cuarto nivel con educación. Un equipo técnico del Ministerio de Educación trabaja en un reglamento de la ley para esclarecer ciertos temas. Tras ello, si quedan dudas, se realizarán las consultas respectivas. A pesar de ello, desde la Unión Nacional de Educadores ratificaron una movilización para este viernes 19 de agosto en la Procuraduría General del Estado. Edison Saavedra, Noticias 7. Y los actos de corrupción en la contratación pública se han convertido en una problemática nacional desde hace décadas. El CERCOP plantea acciones al igual que los gremios empresariales. La población está cansada de la corrupción. Durante décadas ya se viene verificando el permanente atraco a los fondos públicos. Lamentablemente el sistema judicial no le ha dado la respuesta que la sociedad necesita. Y los gobiernos tampoco han sido consecuentes con la confianza que el pueblo les deposita en las urnas. Hablar de procesos de contratación pública en las calles no es un tema de agrado y para algunos sería difícil que haya transparencia. Para que se maneje de esa manera debería haber mucha rectitud en las personas. Según un estudio elaborado por el Centro Internacional para la Empresa Privada, el 65% de empresarios ecuatorianos perciben corrupción al momento de entablar acuerdos con los gobiernos. Además, un 80% se arrepiente de haber tenido contratos, como lo explica la directora de la entidad. Cuando hicimos la pregunta, unos se arrepienten y otros dicen, mire, yo tengo la vacuación, estoy inscrito para contratar con el Estado, pero no quiero meterme porque no me va a traer buenos negocios, me va a traer muchos problemas. Desde ese gremio proponen alternativas para la transparencia en la contratación pública. Los empresarios pueden hacer mucho para asegurar que la contratación sea transparente, también depende de los empresarios, que hay que trabajar empresarios y gobierno en definir reglas claras del juego. Del lado oficial también se aplican mecanismos, como lo menciona la titular del CERCOP. El primer eje de acción es la transparencia y la integridad. El segundo eje de acción es la concurrencia y la pluralidad, sin olvidar la calidad. Y el tercer eje de acción es lo que nosotros coloquialmente llamamos la ciudadanización de la contratación pública. Los diferentes actores de la sociedad coinciden en que vencer a la ilegalidad depende de todos. Lautaro Andrade, Noticias 7. Atención amigos, desde finales de julio se han registrado más de 2.200 sismos en Carchi a raíz de la actividad en el complejo volcánico Chiles Cerro Negro. Tras ello, autoridades y la población en general realizaron un simulacro ante una posible erupción del coloso. Veamos. En Carchi se han sentido varios sismos que han causado daños materiales y temor en la ciudadanía. Todo se debe a la actividad del complejo volcánico Chiles Cerro Negro. Según el Instituto Geofísico, desde el 25 de julio se han registrado 2.250 sismos. Esto motivó a las autoridades a realizar un simulacro ante una posible erupción. No solamente es aquí en Tufiño, estamos trabajando en la parroquia Maldonado, en la parroquia Chical, se suman varias comunidades y es un ejercicio similar al que tenemos acá para probar la capacidad de la población en el tema de evacuación. En el simulacro participaron adultos, personas de la tercera edad, jóvenes y niños. Estuvimos presentes justamente en el poblado de Tufiño y nos dimos cuenta que el sector, la caminata, fue justamente cómo se podría producir justamente una evacuación. Sin embargo, a pesar del llamado de las autoridades, solo una parte de la comunidad participó en el evento. Porque llegado a la realidad nos falta bastante. Estaríamos tal vez unas 800 personas. Estamos hablando de unas 2.800 personas de aquí de la parroquia. Al momento, la actividad en el interior de los volcanes es moderada y en la superficie es muy baja. Edison Saavedra, Noticias 7. La temporada de verano está cerca de su final. Por eso, antes del regreso a clases en la sierra, las costas ecuatorianas son una buena opción de descanso y esparcimiento. Nuestro compañero Lautaro Andrade nos muestra más de la provincia verde de Esmeraldas. Quizás sea trillado decir que en Esmeraldas encontrará sol, playa y arena, pero lo cierto es que esta provincia es el destino ideal para divertirse y alejarse del frío de los Andes. Pues estamos para atenderlo, bienvenidos y que sigan viniendo y saben que esto es lo mejor. Atacame nunca duerme.
En un viaje de aproximadamente 6 horas desde Quito, el hogar de la marimba, el folclore y las buenas energías ofrece actividades acuáticas, de esparcimiento y también a curiosos personajes. Caminando por la playa de Atacames nos encontramos con un buscador de tesoros. Este hombre y su detector de metales cava en la arena mojada para hallar anillos, monedas y otros objetos de valor olvidados por algún despistado. También conocemos a María Juliana, una mujer oriunda de Quizapincha, en Tungurahua, que vino por primera vez a ver el mar. Bien, sino que está con la arena, sí, ha sido bonito como venimos primera vez. Con su tradicional sombrero y saco de lana, la mujer mira las olas y la paz de la playa, sorprendida por el clima antes de degustar la comida local. Porque allá en la tierra de nosotros es frío y aquí ha sido caliente. Sí, ha sido buena comida. Tampoco pasamos por alto la camaradería de los esmeraldeños, quienes tratan a los turistas como unos príncipes. Este es el caso de Roberto Carlos, un joven que vende un delicioso jugo de coco y, como él dice, bueno, bonito y barato. No pica, no muerde, no aruña, un año de garantía, 365 días al año te mantiene activo. La Viagra, el de coco, vengan a atacarme, lo mejor de lo mejor, pasen bien. Si nos vamos a Las Palmas, en la capital provincial, una opción interesante es el parapente, piloteado por un hombre al que para entrevistarlo debemos ayudar a que no vuele por los aires. Nosotros hacemos vuelos a las personas, vuelan con nosotros con los pilotos, ¿sí? Volamos 15 minutos en el aire, hacemos fotos, videos y el transporte para subir arriba a la montaña. Es una experiencia única, es totalmente seguro, tenemos paracaídas de emergencia. Todo es totalmente seguro. Ustedes vuelan con nosotros los pilotos, tenemos todos los equipos nuevos. Antes de finalizar sus vacaciones, les sugerimos hacer una parada técnica en las cocadas de Doña Charito, en la autopista hacia la refinería. Ella conoce el secreto para que este postre sea tan apetecido. Depende de la elaboración, como se lo haga. Le ponemos mucho amor, mucho amor. Y así nosotros nos vamos de Esmeraldas, pero esperando que usted que mire este video aproveche lo que queda del verano para ir. Con cámaras de Eduardo Navas y al son de la marimba esmeraldeña, Lautaro Andrade, Noticias 7. Qué bien nuestro compañero Lautaro Andrade haciendo ahí de la música esmeraldeña. Ahora les contamos, amigos, que este 23 de agosto la Corte Interamericana de Derechos Humanos realizará la audiencia pública del caso Pueblos Indígenas Tagaeri Taromenare versus Ecuador, en la ciudad de Brasilia, por una supuesta serie de violaciones a sus derechos, principalmente por la implementación de proyectos petroleros. El pasado 5 de octubre del 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió el caso de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane versus el Estado ecuatoriano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que examine la responsabilidad del Estado, ya que consideró que no se cumplieron con las recomendaciones que estableció en su informe de fondo. Pedro Bermeo, vocero de Yasunidos, explica que se refiere a las medidas de reparación que debía adoptar el Estado para reparar los derechos violados de los pueblos aislados. Está la presión petrolera, también hay otras presiones como es la presión maderera, la colonización justamente también afecta directamente a la vida de los pueblos aislados porque entra el tráfico ilegal de especies, la cacería, ¿no es cierto? Se van construyendo parcelas, se va destruyendo esa selva, la deforestación. En la Constitución del Ecuador se reconoce el derecho al territorio de los pueblos aislados y prohíbe toda actividad extractiva en sus tierras. Su penúltimo párrafo justamente dice que los territorios en donde habitan los pueblos en aislamiento voluntario estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Y que cualquier intromisión en su territorio, cualquier digamos, afectación a los pueblos tendrá que entenderse como el delito de etnocidio. El 23 de agosto se va a realizar una audiencia en Brasilia, Brasil, donde se evaluarán las pruebas de ambas partes. Bermeo explica que el Estado ha presentado 2 excepciones preliminares y que no se puede identificar a las víctimas. Esto es totalmente irracional, incluso ya hay estándares de la Corte que en estos casos la identificación de las víctimas al ser imposible, ¿no? Lo mismo sucede cuando son casos de genocidio o masacres masivas. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, luego de la audiencia, determinará si se realiza una visita de campo al sector afectado y tendrá 60 días para resolver la sentencia. Este caso inició en el año 2006 por petición de Fernando Ponce e impulsado por la CONAIE y Yasunidos a favor de los pueblos Tagaeri y Taromenane. Algunos de los hechos que se juzgarán son las muertes violentas de sus miembros en los años 2003, 2006 y 2013. Manuela Bedón, Noticias 7.
Mucha atención, amigos televidentes, porque el concierto de Juan Luis Guerra y Marc Anthony se suspendieron, amigos televidentes, en Quito y Guayaquil. En la siguiente nota les contamos las razones. Tras el decreto de estado de excepción emitido para algunos cantones de la provincia del Guayas, 2 conciertos que estaban programados se suspendieron en el país. El primer comunicado surgió el lunes 15 de agosto, en donde se informó que se aplazarían los conciertos de Marc Anthony programados para Guayaquil y Quito. La empresa que estaba trayendo al puertorriqueño publicó en su cuenta de Instagram la misiva con la información, asegurando que acatando lo dispuesto por las autoridades, se aplazarán los conciertos a realizarse el 18 de agosto en Guayaquil y el 20 de agosto en Quito. Sobre las entradas, la Live Productions informó que serán válidas para las nuevas fechas. En el mismo sentido, la empresa organizadora de los 2 conciertos de Juan Luis Guerra emitió un comunicado este jueves 18 de agosto sobre la cancelación de los eventos y la devolución del dinero por la compra de las entradas. Los conciertos estaban programados para los días 24 de noviembre en Guayaquil y 26 de noviembre en Quito. La empresa manifestó que la devolución será del 100% del valor y esperan realizarlo en un plazo máximo de 7 días. Andrea Orbe, Noticias 7. Así es, amigos televidentes, y hay que estar atentos porque mientras estos conciertos se suspenden, muchos otros siguen activos. Así que hay que estar atentos a los canales oficiales de las distintas productoras de eventos en el país. Correcto, con ese mensaje nosotros cambiamos de tema, amigos televidentes, y les comentamos que lamentablemente el fotógrafo Luis Mariño falleció luego de una intensa batalla contra el cáncer. Él tenía 40 años de edad y durante los últimos meses luchó contra su enfermedad. Él criticó además el deficiente sistema de salud público, inclusive solventó sus gastos médicos vendiendo sus fotografías y su cámara. Nosotros nos solidarizamos con sus familiares y también con sus amigos porque es una vida que se apaga a muy corta edad, ¿no? Además que amigo, colega, fotógrafo, con un trabajo maravilloso, y por supuesto nos da muchísima pena que no haya podido recibir realmente el tratamiento desde que comenzó su enfermedad, un tratamiento adecuado para la lucha contra esta enfermedad tan terrible como es el cáncer. Así es, Vero, querida, y vamos con otra noticia triste, porque en la ciudad de Quito falleció Marta Susana Román Jarrín, abuela de nuestra compañera y amiga Carolina Basante, quienes hacemos Comunica EP. Expresamos nuestro más sentido pésame y solidaridad con Carolina y su familia y le acompañamos, por supuesto, en tan difícil momento. Paz en su tumba. Nosotros enseguida hacemos una pausa, amigos televidentes. Cuando regresemos de la misma tendremos noticias internacionales. Les contamos, por ejemplo, que la viruela del mono se extiende por Europa y América, advierte la Organización Mundial de la Salud. Los casos aumentaron un 20% con respecto a la semana anterior y se registraron 12 muertes la semana pasada. Tendremos los detalles. Enseguida con las noticias del mundo, amigos televidentes. Cuba descarta identificar restos de 14 fallecidos en un incendio de tanques petroleros. Así lo informó un especialista cubano, quien explicó a los familiares que es posible realizar la extracción de ADN debido al alto grado de calcinación de los 754 fragmentos óseos recuperados. Los restos fueron hallados en la base de supertanqueros de la localidad de Matanzas y se confirmó que murieron lamentablemente en el lugar. La ubicación de las víctimas fue posible gracias a los testimonios de 15 sobrevivientes. El incendio se desató el pasado 5 de agosto cuando un rayo impactó un tanque que contenía 26 millones de litros de combustible. Como les habíamos manifestado anteriormente, amigos televidentes, la viruela del mono se extiende por Europa y América, según advierte la OMS. Los casos aumentaron un 20% con respecto a la semana anterior y se registraron 12 muertes la semana pasada. La viruela del mono se extiende por todo el mundo con un 20% de aumento de los casos en la última semana. Ha pasado de regiones endémicas de África a circular activamente en Europa y América. Así lo exponía el director general de la Organización Mundial de la Salud. Más de 35.000 casos de viruela del mono han sido notificados en 92 países y territorios, con 12 muertes la semana pasada.
Se notificaron casi 7.500 casos, lo que supone un aumento del 20% con respecto a la semana anterior. Y la semana precedente ya se había registrado también un aumento del 20%. Por ahora, casi todos los casos siguen siendo de hombres que tienen sexo con otros hombres. Para protegerse en el ámbito familiar es fundamental aislar al enfermo y mantener una buena higiene. En cuanto a la vacuna, la OMS destacó que actualmente la demanda supera ampliamente la oferta y que la mayor parte de la producción ha sido adquirida por Estados Unidos. Advirtieron además que no se trata de una solución mágica, porque su efectividad se aproximaría a un 85% según los primeros estudios. Esto explicaría que se hayan visto algunos casos de reinfecciones, incluso entre personas vacunadas. Cuando regresemos de la pausa, amigos televidentes, Richard Carapaz será el líder de Linus en su grupo y será la última gran vuelta con el equipo. Se espera realizar una gran competencia tras el Giro de Italia. Con los detalles ya regresamos después de la pausa. Permitirnos ingresar hasta sus hogares. Nos reencontramos mañana como siempre, Vero. Mañana a las 7 horas. Bueno, Feli se va a levantar a las 3 de la mañana. Ya dijo, le vamos a tomar la lección entonces de la noche para que nos cuente cómo estuvo el arranque de la Vuelta de España. Importantísima la participación de Richard Carapaz. Haremos un minuto a minuto, ¿no? Así es, haremos un minuto a minuto, pero ya viene Fanático, amigos. No se lo pierdan y por supuesto mañana a las 7 horas en punto les esperamos aquí en Noticias 7 en nuestra edición matinal. Una muy buena noche para ustedes. Descansen.